Seguimos hablando, esto está sumamente interesante. Yo les comentaba a ellos que justamente a veces me ha tocado experimentar estos síntomas o signos que manda el cuerpo y sobre todo cuando uno está súper concentrado haciendo algo y tienes el tiempo o vas sobre la hora, estás bajo presión, comienzo a mover la pierna y al rato es que me doy cuenta que la estoy moviendo, ¿no? ¿Y qué haces cuando te das cuenta? No, bueno, en ese momento me hago consciente, Ajá. trato de respirar, de cambiar, digamos, la dirección de mi mirada, mirar otra cosa y luego sigo y se me pasa. Excelente. Y eso es lo que uno debería hacer. En el momento que te das cuenta, en vez de culpabilizarte, decir, oye, que estoy moviendo la pierna y meterte en ese rollo. Y preocuparme. Y preocuparme porque me estoy moviendo y voy a tener un tremendo problema allí. No, más bien es, bueno, lo estoy moviendo, respiro, me tranquilizo y continúo. Pero es decir, Entonces, es algo normal que todas las personas experimenten este tipo, digamos, de síntomas en algún momento de su vida, ¿no? pues claro. Sí, claro, somos humanos. Y estamos en este medio y hoy en día creo que con mucha más razón por las circunstancias que estamos viviendo. Pero fíjate, en la naturalidad de nuestro organismo pasa esto que tú acabas de decir, Natalie. Si yo me doy cuenta, inmediatamente la respiración me va a ser el puente para que yo cambie la actitud. Y quería entonces insertarme un poquito con el tema de la respiración, porque justamente cuando tenemos temas de ansiedad, cuando tenemos temas de mucho estrés, una de las cosas que bloqueamos para poder estar en ese espacio, yo le voy a poner de sufrimiento, porque realmente se sufre mucho cuando uno está estresado, tiene que ver con que contenemos la respiración. Entonces, no es que contenemos la respiración y dejamos de respirar, porque, No. porque somos organismos Pero no vivos. haces respiraciones profundas. Exacto, la respiración es muy pequeña. Muy pequeña y solamente respiramos con la parte alta. Y eso va generando luego que se acumule el síntoma que estamos teniendo. Fíjate, hay alguien por aquí que justamente hace una pregunta. Mónica Marín dice, buen día, yo me la paso con dolor de espalda y cuando echo los hombros hacia atrás, la espalda me suena como una galleta. ¿Puede ser esto un síntoma de esta ansiedad o de esta tensión que se está acumulando allí? Claro, claro. Sí, porque al acortar la respiración, todo el cuerpo se reduce en la parte superior. Entonces, la respiración, de hecho, la respiración corta no es mala cuando es requerida. O sea, si tú estás corriendo, si estás en una situación de peligro, tienes que respirar corto, porque de alguna manera eso te va a ayudar a prepararte para, como decía Magali hace rato, a la lucha o a la huida. O sales corriendo o luchas con lo que tengas que luchar. Así es. Pero cuando lo haces en condiciones que no son esas, ahí es donde viene el problema. Laura Cabello hace una pregunta importantísima y que hasta ahora no hemos tocado ese punto. ¿Cómo afecta esto en las relaciones y qué se puede hacer para mejorar estos síntomas? Bueno, lo primero, empezamos por el darse cuenta. O sea, la primera cosa es darme cuenta que si estoy irritable, si tengo una tensión corporal, si todos estos síntomas que apareció hace poquito en el micro, el hecho de que yo me tome un tiempo, un espacio para darme cuenta, uno, y dos, respirar es importantísimo. Respirar es importante porque es lo que va a permitir que yo tome conciencia de qué es lo que me está pasando. Así es, de hacer un alto para ver, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que me está afectando? Y todo esto tiene una repercusión importante entonces en nuestro desarrollo personal, en nuestras relaciones familiares, personales, bueno, sociales. Lo que te quería comentar es que cuando tu alrededor, tu entorno, te comienza a dar señales también, porque no solamente es el cuerpo, sino de repente tu pareja, tu familia. Oye, papi está muy irritado, bueno, mi esposa no le puedo decir nada porque se molesta. Entonces, eso también es importante que uno lo observe, porque no puede ser que la gente te esté diciendo cosas y tú dices que no está pasando nada. Entonces también eso es un paso para entonces darte cuenta en tu propio cuerpo qué es lo que te está pasando. Fíjense que hay también, hablando de todo lo que está relacionado con la ansiedad, una consecuencia de esta condición y se llama el bruxismo. Es un hábito pues súper dañino y además súper popular. Se estima que el 20% de la población mundial experimenta bruxismo. ¿Usted sabe de qué se trata? Pues entonces vamos a verlo en este material.
El bruxismo es una función mandibular persistente que consiste en el frotamiento y rechinamiento dentario sin propósito funcional, produciendo el desgaste de las piezas. Su principal desencadenante se sitúa en el plano psicológico, aunque las repercusiones se extienden al plano de la odontología. Las consecuencias del bruxismo pueden incluir la simple hiperestesia dental, desequilibrios importantes en la articulación temporomandibular, problemas para deglutir, movilidad dental y pérdida del diente. Estas consecuencias deben ser tratadas por un odontólogo, pero las causas que la originan deben ser evaluadas por un psicólogo. El comportamiento bruxópata supone una hiperactividad de algunos músculos maceteros y temporales que pueden conducir a la hipertensión de los músculos de la nuca y el cuello. La consecuencia más inmediata de todo ello es el dolor facial e incluso problemas en las cervicales y en la espalda. Otras manifestaciones derivadas son en vértigos, mareos y alucinaciones acústicas. Y esto puede ocurrir de dos formas, bien sea por el frotamiento, ¿no?, de las piezas dentales o también por la presión que se ejerce. De repente la gente que duerme y sientes, te despiertas en la mañana con un dolor en la mandíbula porque de repente pasaste toda la noche ejerciendo presión, ¿no? ¿Eso es algo muy frecuente? Sí, es muy frecuente. Bueno, tú dijiste ahorita cuál es el porcentaje más o menos de personas que lo sufren. ¿Y cuáles son las causas psicológicas quizás asociadas a esto? Bueno, como te expliqué al principio del programa, lo que hemos descubierto en el trabajo psicocorporal tiene que ver mucho con la rabia. Rabia no expresada. No expresada, exacto. Nosotros hablamos de un mecanismo que se llama la retroflexión, que es algo que yo quiero hacer hacia afuera, termino, como no hago la acción hacia afuera, la devuelvo. Entonces es un poco lo que yo te explicaba anteriormente. Si yo siento rabia y va subiendo esa tensión hacia mi cuello, hacia mi cabeza, termina la tensión en los maceteros, como lo vimos ahorita en el programa. Hay ejercicios muy sencillos. Bueno, lo primero es una evaluación odontológica, porque este es un síntoma que termina afectando no solamente los dientes, termina afectando la parte ósea y todas las repercusiones que tienen el resto del organismo. Y corregir eso luego, pues además es bastante costoso, ¿no? Los tratamientos para corregir ese tipo de lesiones. Sí. Entonces, nosotros abordamos, por ejemplo, este tema, primero la evaluación odontológica, luego trabajamos físicamente con las tensiones que están colocadas en la musculatura, con algunos ejercicios más físicos, y luego abordamos también cómo trabajar con el tema de la comunicación, porque no necesariamente tenemos que ser violentos para poner límites, por ejemplo, que es uno de los grandes temas de la rabia. Entonces, ¿cómo hacerlo? De eso vamos a hablar al regreso, ya en la última parte, cuando comenzamos, como siempre, a buscar alternativas, sobre todo muchas de ellas dirigidas a cómo aprender a identificar esas señales antes de que sea muy tarde. Tenemos que hacer nuestra pausa, pero los dejamos con la buena nota y ya venimos.